Muchas gracias. Un saludo a todos, a todas. Y esperamos que esta sesión también sea de mucho provecho para poder conocer sobre las tecnologías que tenemos ahí en la red y que están disponibles para poder darles uso en el aula o en nuestras experiencias educativas. Entonces, pues sin más preámbulos, podemos empezar ya con el desarrollo de todo el contenido que está preparado para hoy. Entonces, si hay alguna duda o comentario, me imagino que en el grupo de WhatsApp vamos a estar atentos para poder responder y subsanar algunas consultas que tengan también. Y como moderador entiendo que está el doctor, también él podría estar ayudándome con esa parte de las preguntas, dudas, ¿no? ¿No es cierto, doctor? Así es, ingeniero, estamos apoyando. Muy Bien, bien, como voy está, a... cualquier consulta, levanten la mano y vamos a habilitar los micrófonos. Perfecto, sí, yo voy a bajar el volumen de mi computadora. Bien, empecemos entonces. Recuerdan que para esta sesión era importante tener estas aplicaciones instaladas o descargadas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Por ejemplo, hoy vamos a tocar estos dos puntos, ¿no? Uno que es realidad aumentada y el otro creación de un podcast. Y para cada uno de estos dos necesitamos tener estos requisitos. Por ejemplo, para trabajar con la realidad aumentada necesitamos tener la cuenta creada en layar.com. Es decir, Layar es una página web, es una plataforma donde debemos crear una cuenta para poder acceder y de esa forma ya tener a disposición todos nuestros contenidos que podamos crear en función a la necesidad que tenemos. Ustedes pueden ver que aquí está la página layar.com y yo ya me registré. Entonces, ese trabajo me imagino que ya lo han debido realizar en estos días, ¿verdad? Entonces, ese era uno de los requisitos principales para poder interactuar con lo que es esta tecnología. Entonces, si hay algún problema, alguna tal vez inconveniente que hayan tenido, entonces vamos a esperar unos minutitos mientras pasemos la presentación y explicando acerca de lo que es realidad aumentada para que puedan crearse la cuenta. Después de crearse la cuentita en layar.com, el siguiente paso es descargar la aplicación Layar para nuestros dispositivos móviles y este es el icono, ¿verdad? Entonces, voy a habilitar el programita que tengo para poder compartir la pantalla de mi celular mientras va cargando. Entonces, ese era el otro requisito, ¿verdad? Teníamos que tener ya descargado la aplicación Layar y de esa forma poder interactuar con mayor facilidad y interactividad con nuestros dispositivos móviles. No solamente puede ser un dispositivo móvil, puede ser una tablet, una laptop incluso. El hecho es que cuente con una cámara para poder generar la experiencia de realidad aumentada, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que estos son talleres, bueno, este curso va a ser más orientado a talleres, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo ya la aplicación Layar, me imagino que la mayoría lo tiene ya, esta aplicación. Y esta es otra que también les voy a mostrar cómo funciona y de esa forma vamos a poder interactuar, ¿no? Pero en realidad vamos a hacer un ejercicio completo con lo que es la IA y esta va a ser ya opcional, nada más. Muy bien, entonces eso es lo que debemos tener para el tema de realidad aumentada. Debemos contar con la cuenta creada en Layar y descargar la aplicación en nuestro dispositivo móvil o en una tablet. No importa si es Android o iOS. iOS, la manzanita, igual tendría que estar ya descargada, ¿no es cierto? Además, no pesa mucho, son menos de 15 megas esta aplicación.
Entonces ya estaríamos con eso listos para poder trabajar. Eso va a ser en el tema de tener experiencia con lo que es realidad aumentada. Pasemos al otro, que es creación de un podcast. Para esto los requisitos también era crearse una cuentita en Spreaker.com. Esta es la página y una vez que estén registrados, entonces ya podemos nosotros usar muchas bondades que tiene esta aplicación. Y también la otra era tener descargado en la computadora la aplicación para poder configurar o realizar las tareas que vamos a hacer enseguida. Y aquí tengo yo el Spreaker Studio, lo voy a abrir. Justamente esa es esta, ¿no es cierto? Que sería el paso número 2, descargar el Spreaker Studio. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo descargo esta aplicación? Una vez creada mi cuenta en Spreaker Studio, en Spreaker, perdón, entonces me dirijo a la parte inferior y ahí voy a encontrar lo que es las opciones para poder descargar, ¿no? Entonces acá puedo encontrar Spreaker Studio para computadoras de escritorio y Spreaker Studio para dispositivos móviles. En este caso lo ideal sería tenerlo para computadoras y después opcional dispositivos móviles. Nosotros vamos a trabajar con esta que es para escritorio. Entonces una vez descargada esta aplicación, esta es la aplicación, ¿no? que debería tener ya instalada en su computadora. Entonces, esa es la forma en la cual vamos a trabajar esta parte de lo que es la creación de un podcast y cómo compartirlo, ¿no? Ustedes están viendo que ahorita está habilitado el micrófono y estoy viendo cómo está ya mostrándome la base de progreso para poder subir, aumentar o disminuir el volumen. Ya esto lo voy a minimizar igual. Entonces, esos eran los requisitos que deberíamos tenerlos para hoy, ¿no es cierto? No eran nada complicados, simplemente destinarles unos cuantos minutos para poder cumplir estos requisitos y así hacer que esta experiencia de esta clase sea ideal. Otra de las recomendaciones también era que podamos contar con dos dispositivos, ¿verdad? O compartir o extender nuestras pantallas para que así también mientras van viendo el video, de esa forma poder realizar la práctica, ¿no? Entonces, con eso estaríamos garantizando, digamos, que vamos a poder lograr un aprendizaje mayor y con la práctica se logra mucho, ¿verdad? Entonces, esas eran las recomendaciones y hoy las estamos volviendo a recalcar. Pues bien, entonces demos inicio a eso. Entonces, ya aquí tengo unas diapositivas elaboradas con EMACE para poder hablarles sobre lo que es la realidad aumentada. Entonces, esta es una tecnología que ya se ha ido trabajando desde el siglo pasado. No es muy nueva, pero sí que está causando mucho impacto y revolución en la actualidad, ya que se está incursionando bastante en lo que es generar nuevas experiencias para diferentes ámbitos o áreas, ¿no? Y entonces nosotros, como estamos en el área de educación, lo vamos a enfocar para hacer experiencias innovadoras en una clase, en un aula, para nuestros estudiantes y así poder generar un aprendizaje que vaya más allá de lo común, más allá de lo tradicional, donde logremos, ¿no? Esas innovaciones en el aula. Pero, ¿cómo funciona esto de la realidad aumentada? Ahí ustedes pueden ver, tenemos una imagen, un gráfico, donde indica cuáles son los pasos para poder trabajar con lo que es esta tecnología, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una imagen, por ejemplo, tenemos un marcador. Este marcador puede ser un código QR, puede ser una imagen, puede ser un banner, puede ser la hoja o las hojas de un libro, podrían ser objetos que estén pegados en anuncios publicitarios, que estén pegados en una pared, en una esquina, en lugares específicos, y de esta forma que esté en el mundo real,
¿no es cierto? Es decir, si nosotros tenemos una tarjeta de crédito, una tarjeta de presentación personal donde estén nuestros datos para poder hacer conocer a las personas de qué trata todo, qué profesión tenemos, qué formación tenemos, a qué nos dedicamos, entonces en esas tarjetas de presentación también podría hacerse. Entonces, mucho depende de la imaginación o cómo que nosotros queremos hacer generar esas experiencias a los que van a interactuar con lo que es esta tecnología. Seguidamente, tenemos que aumentar a eso para poder lograr una interacción mayor y mejor, una cámara web. No necesariamente tiene que ser de esta forma o como tal vez estamos pensando que debe estar arriba de la computadora y todo eso. La cámara web puede estar en un dispositivo, como en un celular, por ejemplo, o una tablet, o en la misma laptop, o en otros dispositivos también, ya, no importa, lo importante es que tenga una cámara web que capture lo que queremos que capture, ¿no? Valga la redundancia, o lo que queremos que esté ahí con esto de la realidad aumentada. Entonces, y el tercer paso sería que tengamos nosotros ahí lo que es una computadora, ¿no? O en todo caso puede ser un dispositivo móvil, una tablet, para poder procesar, trabajar esa imagen que va a estar con la tecnología de realidad aumentada. Y eso nos va a generar que una imagen con realidad aumentada, una imagen con experiencias innovadoras, con inmersiones a nuevos conocimientos, ¿no? Después, a partir de la creación de, del creador que va a realizar esta interacción, entonces se puede realizar de esa forma, ¿no? Entonces son pasos que sí son importantes a tomar en cuenta. Si no contamos con una cámara web, no podemos interactuar con lo que es realidad aumentada. O si no contamos con algún dispositivo que procese lo que es la realidad aumentada, tampoco vamos a poder interactuar. Entonces, prácticamente estamos limitados quizá a estas dos grandes formas, ¿no? De poder trabajar con realidad aumentada. Entonces, van a ver que cuando estemos interactuando con nuestros dispositivos móviles, wow, qué excelente, qué fácil y qué divertido es crear esto de la realidad aumentada. Hablar de esto hubiese sido complicado hace un par de años atrás, ya que los dispositivos móviles no tenían características aceptables o sus características no eran de las mejores, por así decirlo. Entonces sí se complicaba un poco, pero hoy en día ya está mejorando esto. Entonces ya podemos contar con dispositivos móviles que son ya de gama media alta, digamos. Entonces todo va ya mejorando y las experiencias van a ser mucho mejores, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué se puede hacer con las aplicaciones de realidad aumentada? ¿Dónde podemos usar esta tecnología? ¿En qué áreas? ¿En qué ámbitos? Entiendo que en un diplomado de educación superior no solo están profesores de una sola área, ¿verdad? Entonces somos un grupo, un equipo integral donde prácticamente nos dedicamos a diferentes especialidades. Nuestras formaciones son diferentes. Entonces, la respuesta es simple. La respuesta es, el límite es la imaginación, nada más. Entonces aquí tengo un videíto que dura 1 minuto y algo, donde voy a mostrarles más o menos dónde se aplica esto de la realidad aumentada. Vamos a subir un poco el volumen.
Muy bien, es un video corto que lo podemos encontrar en YouTube, buscándolo de esta forma, si es que no se ha podido escuchar bien, tal vez por el retorno, ¿no? Usos de realidad aumentada, y si colocamos en YouTube encontramos hartísima información sobre eso. Pero, en resumen, esto de la realidad aumentada, esta tecnología, se puede utilizarla, aplicarla en diferentes áreas, no solamente en la educación. Prácticamente está entrando en el área de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, de la zoonótica, de generar experiencias con marketing, con neuromarketing. Entonces, esto va más allá de la aplicabilidad de la realidad aumentada. Ustedes han visto en este video cortito todas las maravillas que se puede hacer. Incluso vi por ahí que también se puede aplicar en un museo, ¿no es cierto? O sea, para los que se dedican al área de venta de muebles, por ejemplo, entonces se puede crear en objetos en tercera dimensión de los productos que se realiza, y eso se los puede llevar a un ambiente donde el cliente pueda ver y sentir o acercarse más a la realidad de cómo puede estar un sofá en un determinado lugar, el color, ¿no es cierto? Entonces, son experiencias innovadoras, son experiencias novedosas que están yendo por ese lado. Ahora, en la educación, por ejemplo, hemos visto un corazón ahí que estaba flotando, digamos, en el aire. Entonces, un profesor podría interactuar con el estudiante de esa forma, ¿no? Indicando las partes del órgano del corazón. Podríamos también crear las partes, el esqueleto humano. Entonces, es todo un reto esto de la realidad aumentada, ¿no? Por eso el título está ahí, el límite es la imaginación. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar con diferentes necesidades que podemos tener para poder mostrar a los estudiantes y de esa forma hacerlo diferente, ¿no? Nuestra interacción. Bien, continuemos. Entonces, ¿qué más? Bueno, pues manos a la obra. Ya, sí, esta es la última presentación. Entonces, aquí es un pequeño recordatorio de lo que se necesita para poder interactuar con la realidad aumentada, ¿no es cierto? Y como hemos mencionado, íbamos a esperar durante esta presentación para ver si es que alguien tiene algún problema y podía haber logrado solucionar o registrarse, ¿no? Ya el tiempo pasó, entonces me imagino que la mayoría en su totalidad ya está registrado en Layar y también descargó la aplicación en el celular. Pues bien, entonces vamos a ingresar a lo que es la plataforma Layar, ¿no? Que es justamente esa dirección que les habíamos compartido la sesión anterior. Entonces, una vez registrado en Layar, ¿no? Aquí está ya mi nombre, puedo ir a mi cuenta, puedo ir a Layar Creator, que es justamente donde voy a ir, pero también puedo darle una miradita a esto, ¿no? Y ver los detalles, los usos que tiene, qué sistemas operativos son los que son compatibles para ellos, y puedo iniciar la sesión gratuita en esta plataforma. Y detalles que podemos ir viendo para poder interiorizarnos más acerca de lo que es esta tecnología. También tiene el canal de YouTube, las diferentes redes sociales a las cuales podemos suscribirnos para que vayamos interiorizándonos más acerca de esta plataforma Layar y todas las eh, eh, todo lo que van produciendo, ¿no? Tanto los de la empresa Layar y los que van aportando con nuevas modos de crear imaginaciones y todo lo que ellos ven conveniente publicar y hacer que el resto de la comunidad pueda verlo y valorar sus trabajos. Entonces es importante, ¿no? Esa parte. Ahora vámonos a Layar Creator. Cuando entramos a Layar Creator aparece esta interfaz, ¿de acuerdo? Estos son los proyectos que he creado en un tiempo atrás. Esto lo he creado hoy.
¿sí? Esto justamente ha sido en un aula, en una materia, donde he interactuado con los estudiantes de esta forma, ¿no? Yo les di una tarea, entonces ellos tenían que responder las preguntas, a, tenían que formar primero grupos, como pueden ver, están trabajando ahí en grupos, y les lancé unas preguntas a los estudiantes, y ellos respondían las preguntas, y una vez que respondían las dos preguntas, ellos se acercaban a mí, yo daba el visto bueno, y a continuación les pasaba lo que es una impresión de, de una imagen. Entonces ellos previamente ya tenían descargado la aplicación Layar, y yo les entregué las hojas a los estudiantes, y ellos volvían a sus mesas, utilizaban el dispositivo móvil y escaneaban la imagen que les di. Y dentro de la imagen estaban ya el video y las otras opciones que tenían que realizar para poder ir al siguiente paso. En todo caso, ¿qué es lo que hice? Crear un formulario Google, y ellos accedían por el dispositivo móvil al formulario Google, y ahí empezaban a responder otras preguntas también. Entonces, de esa forma, se ha hecho una clase más interactiva, diferente a, a lo que estamos acostumbrados a ver y realizar, ¿no es cierto? Entonces, fue una experiencia muy interesante. Entonces, de esa forma la he trabajado. Entonces, ahora vamos a trabajar nosotros desde cero un proyecto, ¿de acuerdo? Para eso, vamos a crear una nueva campaña. Aquí tenemos el botón. Lo presionamos y aquí nos sale el espacio para escribir el nombre. En este caso, colocamos eh, primer proyecto. Primer proyecto. Muy bien, ahora elegimos el tipo de categoría que queremos. El tipo de categoría puede ser revista, periódico, también una tarjeta de presentación, una, perdón, alguien preguntó, y eso me desconcentró. Y tenemos diferentes opciones para poder elegir la categoría. En este caso, nosotros elegimos otra categoría, y presionamos el botón crear campaña. Y se está creando nuestra campaña. Aparentemente esto estaría enfocado un poco a lo que es tal vez el marketing, ¿no es cierto? Pero no está para nada cesado a lo que es la educación. Como pueden ustedes ver, yo ya realicé algunas experiencias con esto de realidad aumentada en el aula, y los estudiantes quedaron contentos, ¿no? Por el hecho de usar sus dispositivos móviles. La clase pasada les preguntaba cuántos tienen dispositivos móviles. Yo, de seguro es que al lado de ustedes está su teléfono inteligente, su smartphone. Entonces, ahora ya es casi poco probable encontrar a estudiantes que no cuenten con un dispositivo móvil, ¿no? Y además ellos lo manejan a la perfección, estos aparatos. Entonces, habría que sacarle provecho a todo ello, ¿no? Y para eso estamos aquí. Bien, entonces, una vez que creamos la campaña con esos pasos sencillísimos, entonces podemos elegir la siguiente, ¿no? O sea, nuevas páginas, podemos cargar una imagen que la podemos haber trabajado en alguna herramienta de diseño gráfico. Es decir, existen herramientas como Photoshop, Adobe Illustrator, y todas las demás herramientas libres de edición de imágenes, de tratamiento de imágenes. Entonces podemos manejar una imagen, adecuarla de acuerdo a las necesidades o requerimientos de nuestra clase, de la materia, del tema de avance. Entonces, una vez trabajada esa imagen, la podemos subir en estos dos formatos, por si acaso, JPG y PNG.
no soporta otros. Entonces tiene sus limitaciones también, pero quien no conoce este formato, incluso entrando a Google lo podemos encontrar sin ningún problema, PNG también, ¿no? Y eso vamos a hacer enseguida. También podemos subir un documento en PDF. Esto ya estaría trabajado de igual forma. Entonces podemos usar un archivo que esté guardado en el escritorio o en algún lugar de la computadora y poder subirlo. Asimismo, podemos subir un archivo compreso, comprimido en WinRAR. Entonces, tenemos estas tres posibilidades para poder subir un archivo. En este caso nosotros vamos a buscar una imagen desde Google para poder subirlo en este formato. ¿De acuerdo? Entonces, abro una pestaña, vamos a Google Imágenes, aquí, y ahí escribimos la imagen que queremos. Entonces, podría ser bueno, realidad. Ahí tenemos justamente las imágenes de realidad aumentada. Entonces, esto es uno de los boom que apareció hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Pokémon Go es un claro ejemplo de la realidad aumentada. Han debido ver a muchas personas caminar con el celular en la mano y con la cabeza hacia abajo, mirando el celular y buscando Pokémon, ¿no es cierto? Es un ejemplo claro del impacto que tiene la realidad aumentada cuando entra con fuerza a los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, podemos agarrar cualquier imagen, no necesariamente tiene que ser esta, ¿no? Puede ser un paisaje, puede ser, no sé, la foto de un grupo de amigos, la foto de una hoja de un libro. Entonces, podemos ir buscando el tipo de imagen que veamos conveniente nosotros agarrar y poder interactuar de esa forma. Entonces, creo que, a ver, esta podría ser. Algo que también debemos saber es que acá tenemos el tamaño de la imagen, ¿es cierto? Es 3.984 por 2.853 píxeles. Esta imagen es bastante grande, entonces puede que no lo soporte el layer, pero también si es demasiado pequeña la imagen, no lo va a soportar. Tiene que ser arriba de 480 píxeles. Por 480 píxeles la fotografía o la imagen que tenemos que descargarla, o en todo caso, si utilizamos Photoshop, Adobe Illustrator, entonces tenemos que guardar con esas dimensiones, ¿no? Mayores a 480 píxeles. Tendría que ser mayor a esa para poder interactuar. Si no, no se va a poder. Entonces, valga la redundancia, la imagen que se quiere mostrar se puede obtener de diferentes fuentes. Una la podemos crear nosotros utilizando Photoshop, Adobe Illustrator, el mismo Paint, o la imagen la podemos agarrar de las fotos que tomemos desde nuestros dispositivos móviles, desde la cámara normal o también descargando desde internet, ¿cierto? Entonces, la forma de poder subir o encontrar una imagen es variada, es extensa. Entonces, no habría mucha complicación en ese sentido, ya que tenemos muchas fuentes para poder encontrar lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, hagamos la prueba con esta. Vamos a esperar unos segundos a que termine de cargar completamente, ya está. Entonces, para poder guardar esta imagen, botón derecho, guardar imagen como, y ya con este nombre de realidad aumentada, lo guardamos en el escritorio o en el lugar que veamos conveniente. La guardamos y ya está descargando, ya descargó. Entonces, de esa forma es como por esta vez vamos a conseguir la imagen, descargando desde Google Imágenes, ¿cierto? Porque es otro tema ya hablar con herramientas de tratamiento de imagen, ¿no es cierto? Se tomaría más tiempo para poder elaborar una imagen. Entonces, una vez que ya está descargado en el escritorio, y aquí está, entonces la vamos a buscar aquí, ¿no? Presionando justamente en este círculo,
en el medio y ahí está, ¿no? Ya aparece aquí la imagen, lo abrimos. Esto es importante, si la imagen, si la plataforma Layar va a aceptar la imagen, entonces nos sale el símbolo de aprobado o el bien. Si no los rechaza, entonces va a estar una X y no nos va a habilitar este botón que es añadir página, ¿no? Ese es un detalle muy interesante. Y si es que estamos con el botón rojo o la X, nos dice, ¿no? ¿Qué fallas tiene la imagen? Nos dice las dimensiones son muy pequeñas, la calidad, o también que es muy grande la imagen. En este caso, pasa la prueba, se habilita el botón Add Page o añadir página. Antes de presionar, también podemos añadir más páginas para poder lograr la interacción. En este caso, no la vamos a hacer, solamente con esta es suficiente. Añadimos la página, demora unos segundos igual, ¿no? Acá arriba tenemos esto, importar páginas, incluir páginas con botones. Estas son otras opciones que podemos ir viéndolas después. Ahora solo estamos trabajando con esta que es New Page, ¿no? Una de las páginas. Entonces ya está, y aquí está. Vamos a llamarlo esto como si fuera nuestra primera diapositiva. Entonces, aquí presionamos el botón iniciar edición y la imagen se va a cargar aquí, ¿cierto? Entonces, es algo muy familiar esto, parecido algo a lo que es PowerPoint, ¿no es cierto? Porque desde ahí ya podemos interactuar de esta forma, ¿no? Aquí tenemos una primera diapositiva, 2, 3, 4, 5, y aquí tenemos nuestro panel o base de herramientas, digamos, que van a ver enseguida cuán sencillo es. Pero antes de pasar, quisiera apuntar esto, que es súper importante. Acá tenemos la opción que dice analizando. Eso quiere decir que está analizando la plataforma a esta imagen. Va a demorar unos minutos y cuando termine de procesar esta imagen, va a desaparecer esto de analizar y nos va a salir la opción de continuar. ¿Ya? Entonces, pero sigamos trabajando. Entonces, ya tenemos nuestra imagen aquí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo insertar a esta imagen un sitio web. Puedo subir un video o insertar un video para generar una experiencia más informativa e interactiva. Puedo subir también una galería de fotos. Obviamente tendría que tener las fotos listas o buscarlas en Google Imágenes y descargarlas las que sean necesarias de acuerdo al tema que voy a dar en clase para dar mayor información a los estudiantes. También puedo subir o en realidad no subir, ¿no? Hacer referencia a un archivo de audio que justamente vamos a hablar después de esto, de realidad aumentada. Entonces podemos subir esto, un audio, y también podemos crear un botón para una llamada telefónica automáticamente. Podemos subir lo que son las redes sociales, el Facebook en este caso, un like, ¿no? Para poder dar me gusta, ¿ya? En este caso tendríamos que colocar la URL, ¿no? En todos estos se trabaja con la URL. Podemos también hacer el envío de correo electrónico, ¿no? Y también Twitter. Esta es la versión gratuita, libre, free. Si queremos nosotros tener la versión de pago, entonces presionando este botón, cuando ya jalemos estos objetos, van a ver que se pone azul y ahí ya podemos publicar y luego ir por la versión de pago, ¿no? Ahora, ¿cómo verificar eso? Es de esta forma, ¿no? Estos son los botones que son más sugeridos, los que se usan más. Entonces tenemos otros botones por categoría, los botones que se usan frecuentemente y botones personalizados. Entonces, para estos botones personalizados, mire, me pide la versión de pago, ¿no es cierto? Entonces, no todo es gratuito, no todo es libre, pero sí nos genera una experiencia suficiente con los que hay, ¿no es cierto? Entonces volvemos al tradicional, al que estaba por defecto, a estos botones, a la última opción.
¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, como nuestro tema es de realidad aumentada, vamos a insertar, miren cómo estoy haciendo esto, agarro el objeto y no lo suelto, lo llevo hasta la imagen que yo quiero, hasta donde yo deseo, lo suelto y automáticamente me sale esta opción. Aquí me está pidiendo la URL, me pide que ingrese una URL, entonces yo estoy hablando de realidad aumentada. Quiero que ese tema sea para mañana, para los estudiantes. Entonces, tengo que buscar información en algún lugar de la red para poder subir justamente eso, ¿no? Lo que es la información. Entonces me voy aquí, voy a subir esta presentación que tengo, me voy al principio, ahí está la URL, la voy a copiar, control C, la URL es esta de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces vuelvo al editor del layer, control V o V chica, y está, y automáticamente se habilita este botón. Puedo hacer configuraciones aquí, ¿no? La apariencia es un texto, un botón tipo texto, ¿no es cierto? Así va a ser. Entonces, el botoncito se llama website, pero podemos cambiar eso. Entonces, lo escribimos aquí y damos, perdón, realidad aumentada. ¿No? Podemos elegir algunos colores. Ustedes pueden ver que va cambiando aquí, ¿no? Digamos este, para que se note más con el fondo. Ahora, la animación para nuestro botoncito, o en todo caso el enlace para el sitio web, que sea pop. Queremos hacer la prueba como es este, entonces va a ser algo que tiene un rebote, ¿no es cierto? Entonces, pueden ver que no es nada difícil poder crear nuestra primera experiencia con realidad aumentada. Entonces, lo guardamos y ya está. Podemos darle un tamaño mayor, menor, podemos ubicar en un lugar estratégico de nuestra imagen y ya está, ¿no? Ahora, vamos a jalar otro objeto que es un reproductor de video. Muy bien, una vez que decida dónde soltarlo, recuerden que se puede editar esto, moverlo luego, me sale esto, me pide la URL del video. Entonces, o que suba el archivo desde la computadora, ¿no? O uno que yo haya usado antes, con anterioridad. Entonces, aquí están esos videos que había usado, los puedo volver a reutilizar. En este caso, nosotros vamos a utilizar el que está por defecto desde una URL. ¿Cierto? Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, YouTube. Y ahí, como nuestro tema es de realidad aumentada, bloqueemos esto, realidad aumentada en la educación, veo la duración. Algo que debemos saber es que los videos no tienen que ser muy extensos, muy largos, porque tienen que ser puntuales, ¿no? Ya los estudiantes podrían, puede ser abusivo, incluso para nosotros mismos, ¿no? Entonces habría que buscar unos videos. Ahora, si nosotros somos, queremos generar una experiencia mayor con nuestros estudiantes, podemos también editar nuestros propios videos, subirlos a la red a YouTube, para eso podemos crear nuestro canal, ¿no es cierto? Entonces, una vez creando nuestro canal, podemos subir nuestros propios videos, nuestras producciones acerca de un tema educativo, acerca de un tema que sea de nuestro interés y que queramos mostrar y que queramos interactuar también con lo que es la tecnología de realidad aumentada. Entonces, al igual que la imagen, también se puede trabajar con lo que con la imagen Photoshop, Adobe Illustrator y todas las herramientas que existen para el tratamiento de imágenes. Y para hacer un video lo mismo, ¿no? Existen muchas herramientas que te permiten hacer videos, producir videos como Camtasia, Adobe After Effects, tenemos Adobe Premiere y un montón de herramientas, ¿no? Que nos sirven para poder realizar la interacción con una mayor intensidad para nuestros estudiantes, ¿no? Y de esa manera nos comprometemos a aportar esto del proceso, de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta vez vamos a utilizar algo que está en la red, ¿ya? Por ejemplo, este, que dura 4,43. Entonces, accedo ahí
necesito la URL nada más. Entonces, obviamente la voy a copiar esta, la llevo a Layar, y aquí control V, y automáticamente ya reconoce el video, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, son sencillos pasos que se deben seguir para poder insertar y generar una nueva experiencia para los que van a interactuar con esto de la realidad aumentada. Puedo darle una nueva ubicación, digamos, a esto, y ya está, ¿cierto? Eso es todo lo que, digamos, puedo hacer con el video, ¿no? Es verdad, esta plataforma Layar nos presenta de esta forma las posibilidades que podemos hacer. Obviamente existen muchas más plataformas en las cuales se puede interactuar. Por ejemplo, voy a abrir esta. Aquí tengo EduTools del Tecnológico de Monterrey. Es una muy buena opción para poder ver y darnos una vueltita y poder encontrar recursos tecnológicos enfocados en la educación. Por si acaso, aquí está la dirección y la voy a compartir en este momento al grupo para que puedan también ustedes tener esa experiencia, ¿no? A ver, vamos a ver si es que alguien tiene algún problema. Aquí dice no hay audio, no sé si me escuchan. ¿Sí? Podemos continuar, ¿verdad? Ya. Sí, ingeniero, adelante. Solo en el momento que usted puso el video no se reproducía el audio. En ese momento escribieron eso. Ya, sí, por esa razón aclaré, ¿no? Tal vez por ese retorno no se iba a escuchar, Sí, sí. entonces, sí, ya, está bien. Entonces, esta página, EduTools, del Tecnológico de Monterrey, yo les invito a que se den una vueltita para visitar y venir a esta parte de colecciones. Muy útil para poder encontrar más recursos alternativos a lo que es el IAR, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ingresando aquí, a colecciones por si acaso, entonces aquí vamos a encontrar estos temas. Administración de proyectos, aula invertida, tenemos tecnologías como trabajo colaborativo, congreso para techs, cursos de negocios, Age, ¿no? Y por aquí vamos a encontrar lo que son los MOOC también, están acá, ¿no? Plagio, idiomas, tenemos aquí esta realidad virtual y realidad aumentada. Entonces presionamos aquí y vamos a encontrar así una serie de categorías. Aquí les garantizo que van a encontrar material muy valioso para poder trabajar en el tema de videos, metodologías para el aula. Entonces, muy recomendable que vayan verificando esto. Y si es que conocen alguna herramienta ustedes que quieran aportar, entonces pueden participar con alguna experiencia o recomendar una tecnología. Y participar de esta forma es bien interesante porque ya si la tecnología o la experiencia que se puede compartir es avalada por el Tecnológico de Monterrey porque pasa por un filtro muy fuerte, entonces sería ideal para poder incrementar en nuestro currículum, digamos, ¿no? Esa parte. ¿Sí? Prácticamente yo lo que hice fue meter Layar aquí, ¿no? Por esa razón llegué a conocer esta página, pero a ver, veamos si apareció, no estoy seguro, pero sin embargo, la intención es mostrarles las aplicaciones que pueden encontrar disponibles para trabajar con lo que es realidad virtual y realidad aumentada, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ustedes pueden ver aquí diferentes herramientas que, que te indican, ¿no? Cómo trabajar con realidad aumentada, ¿no? Por ejemplo, ARKit, ¿verdad? Y así podemos ir encontrando estas herramientas que en su mayoría son gratuitas para poder enfocarlas en el aula, ¿verdad? Entonces, sí, sería bueno darse una vueltita y poder disfrutar de todo esto que tenemos aquí disponible, ¿cierto? Entonces, volvamos a nuestro proyecto. Ahí está. Algo que quiero mostrarles es esto. Aquí ya dice, fíjense, 2 botones, ¿no es cierto? De ustedes no sé si ya habrá cargado. Ya terminó de analizar esta imagen. Como les dije, pasó unos minutitos, ¿no es cierto? Y así mientras vamos hablando y colocando los objetos, ya podemos estar generando nuestra primera interacción. Bien, ¿qué pasa? Una vez que ha terminado de analizar y ya tengo mis 2 objetos, puedo colocar incluso más, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero aquí tengo un botón que dice test. Si presiono test,
Entonces, como ya terminó de analizar, va a estar válido esto. En editar, me muestra todos los objetos que tiene mi imagen, ¿no es cierto? Ahora me voy a test y aquí no aparece nada porque esto es como el producto final de mi trabajo o mi proyecto que estoy haciendo para mi clase. Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? ¿Qué nos toca seguir? Muy bien. Terminamos de trabajar en lo que es Layar, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Abrir nuestro dispositivo móvil y lo que es la aplicación Layar. Esta, ¿sí? La vamos a abrir. Entonces, una vez que la abrimos, bueno, esta es mi computadora, ¿sí? Ahí está la aplicación, ¿cierto? Aquí se ve ya de esa forma, en la mía está normal. Sí, yo puedo verla normal. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Voy a tocar la pantalla del dispositivo móvil para que proceda a escanear la imagen que está en la pantalla de la computadora. Y una vez que se conozca Layar, me va a mostrar los objetos que he insertado a esa imagen. Esta imagen puede estar impresa en una hoja, en una especie de documento, papel especial, qué sé yo. Mire, por ejemplo, aquí tengo una hojita, voy a pasar por la cámara, tengo una hoja que es de la primera cumbre internacional de Facultades de Ciencias Económicas que se realizó hoy y mañana. Entonces, esa la he estado trabajando hoy. Entonces, podría estar impreso como esto, ¿no es cierto? O en la hoja de un libro, digamos, y de esa forma generar esta experiencia. Si se dan cuenta, está apareciendo ahí el botón que puse de realidad aumentada, que me va a llevar justamente a la página. Lo voy a presionar con el dedo, ya que nuestros dispositivos son touch, entonces ya automáticamente está cargando. Vean la parte derecha de la pantalla, ya me está redireccionando a poder ir y encontrar la información adicional que necesito. ¿Cierto? Está tomándose su tiempo. Ahí está, ya. Justo la presentación que tenía, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso no me salió porque todavía no la publiqué. Todavía no la publiqué, por esa razón sale eso. Pero ya está ahí la presentación, ¿no es cierto? Ya está, funciona. Puedo volver atrás. ¿Listo? Voy a ver el video que hemos introducido desde YouTube. Presiono el reproductor con el dedo y ya me lleva a YouTube y ahí voy a encontrar información adicional acerca de lo que es el tema de realidad aumentada. Y justamente está cargando y ya empieza a reproducir el video, ¿no es cierto? Entonces, vean, vean el principio. Este principio es importante, les decía, cómo funciona la realidad aumentada, ¿no es cierto? Voy a volver a dejar el celular en la mesa y ahí está, ¿no? Entonces necesito un marcador. En este caso el marcador lo que es la imagen que hemos creado, ¿no? Que hemos descargado de internet y la hemos subido a la plataforma Layar. Después hemos utilizado lo que es la cámara del dispositivo móvil, ¿cierto? ¿Sí? Puede ser otra cámara también externa, por cable, ya depende de la imaginación, ¿no? Pero en este caso lo más fácil es utilizar la cámara del dispositivo móvil. Después se puede, en realidad es un requisito importante, imprescindible, tener una computadora o un dispositivo móvil que procese justamente esa imagen, ¿no? En este caso esto, ¿no? Está procesando. Aquí hemos hecho un proceso, ¿no? Un proceso de arrastrar y soltar un objeto, ¿verdad? Entonces, de esta forma se logra una interacción, una inmersión a lo que es mezclar la realidad del mundo, de los objetos, de lo que respiramos, del aire, de la realidad de esta realidad con lo aumentado, ¿no es cierto?
valga la redundancia, con lo aumentado. Es decir, lo aumentado para nosotros es esto, ¿verdad? O sea, sería esto, ¿no? Lo aumentado, el video, el reproductor y el enlace que estamos dando. Estamos aumentando a la realidad. Recuerden que esta imagen de acá, esta imagen del avión, el barco, la mano, la nube y el fondo, la hemos descargado de internet, pero podía haber impreso esta imagen. La podía tener impreso y después de eso llevarlo a un libro, pegarlo en la pared, llevarlo como hojas sencillas, simples y entregarlas a los estudiantes físicamente y ellos puedan interactuar descargándose con lo que es la aplicación Laia, ¿verdad? Como este ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Voy a volver atrás yo y aquí tengo este ejemplito que lo he trabajado hace rato. Voy a presionar a Edit. Ustedes pueden ver que aquí ya está el otro proyecto que hemos creado, ¿no es cierto? Puedo volver a editar también este, pero voy a este de acá. Y ahí está, ¿no es cierto? Ya está. Voy a otra vez compartir la cámara de mi celular. Ahí está. Aquí, por ejemplo, yo tengo físicamente, van a ver mi mano, ahí está, yo tengo físicamente impreso en una cartulina este anuncio, el que lo subí aquí, el que subí aquí, ¿no es cierto? Ahora, miren, voy a proceder a escanear esta imagen y ahí está, sale el botón, ¿no es cierto? Sale el botón website. Ah, no, perdón, tengo que ir a test primero. Perdón, ahí está. Voy a testear esto primero. Ahora sí, voy a escanear. Lo escaneo. Ya. Y va a aparecer en unos segunditos más. Otra vez vamos a escanear. Ya. Voy a reiniciar todo esto. Ya una vez más. A ver, algo ha pasado con la aplicación. Ya. Hagamos la prueba con el físico, si no, el físico, a ver. Aquí tengo el volante. Uno de los detalles también que es importante es que no debemos mover mucho la cámara y también, como les decía, las características del celular son bien importantes para poder interactuar de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, fíjense, ya está cargando con el físico, ¿no es cierto? Con el papel, con el impreso. Entonces, a este le puse, por el hecho del tiempo, un sitio web. A ver a dónde me lleva. No sé recuerdo que lo puse, pero ya está cargando. Entonces, me imagino que está llevando a algún lugar relacionado con el evento. De esa forma, entonces, pueden ver ustedes que se ha interactuado, ¿no? Ah, ya. Sí, lo llevé a mi podcast, al podcast que vamos a entrar enseguida. Entonces, ahí lo llevé, ¿no? Esta es una grabación que yo he realizado hace 2 semanas atrás, o una semana creo, entonces lo llevé directamente ahí, ¿no? Y en eso va a consistir para ustedes la tarea para la próxima. Bueno, vamos a dar un tiempito, pero vamos a hacer algo sencillo. ¿Ya? Entonces pueden ver que la interacción con lo físico, aquí está. Ahora sí, les garantizo que sí va a funcionar de esta forma. Ya aparece automáticamente. Levanto y lo llevo por acá. Y simplemente debo agarrarlo bien y ahí está, ¿no es cierto? Funciona. Entonces, pueden ver que
que la interacción es muy dinámica, ¿no es cierto? Y como he creado de la misma forma, subiendo la imagen, respetando el tamaño, esperando a que termine de analizar y jalando y dejando caer los componentes que yo vea necesario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podríamos estar dejando de lado tal vez esto de la realidad aumentada o ya empezando a terminarlo, perdón, sin antes mostrarles otras alternativas para realidad aumentada. Por ejemplo, aquí vimos, ¿no? En EduTools del Tecnológico de Monterrey encontramos bastantes recursos justamente para esto. También podemos buscar lo que es Junayo. A ver. ¿Sí? Junayo. Esa es otra aplicación otra plataforma para poder trabajar con lo que es realidad aumentada. Estoy viéndolo al grupo, ¿no? Con Junayo se puede trabajar igual. Luego también tenemos a Wikitude. A ver. Sí, Wikitude, sí, es esta. Esta es otra plataforma que tal vez sería bueno darle una miradita, ¿no? Esto ya tiene características más de desarrollo. Fíjense, aquí ya podemos trabajar con conocimientos tal vez un poco más avanzados acerca de lo que es este manejo de objetos en 3D, por ejemplo, ¿no? Eso es bien importante. Manejar objetos en 3D es algo impresionante porque podemos crear figuras en tercera dimensión y hacer más interactiva aún todavía la enseñanza. Podemos hacer que se mueva, que tenga vida, por así decirlo, ¿no? Darle vida a esas animaciones y ya poder trabajar, ¿no? Entonces es cuestión de poder indagar, buscar estos recursos que están disponibles aquí o también entrar a lo que es el EduTools del Tecnológico de Monterrey o tal vez buscar por su propia cuenta herramientas de realidad aumentada, ¿no es cierto? Hay bastante información acerca de lo que es la realidad aumentada, entonces podemos de esa forma poder generar una experiencia a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, no sé si ya para estar concluyendo esta parte, si hay alguna pregunta relacionada con lo que es esto de realidad aumentada, ¿no? Y en todo caso estaríamos entrando luego a lo que es crear un podcast, ¿sí? A ver, vamos a dar una miradita aquí, ¿sí? Sí, tal vez aprovechando, Ige, tal vez puedan también hacer la pregunta o la consulta a través de este medio, levantando la mano. Y Claro que también sí. recordarles que toda esta sesión está siendo grabada, ¿no? Porque de repente algunos somos más lentos para aprender los procesos, entonces mañana va a estar la grabación disponible para que ya puedan ir paso por paso, deteniendo también en el momento en que quieran tener mayor concentración o detalle, ¿no? Así que no se preocupen por esa situación. Es verdad, cuando uno está trabajando con este tipo de tecnologías, la verdad es que toma su tiempito y también la cultura de poder acostumbrarse a manejarlo, ¿no? Además, la IAR no está en español, digamos, tenemos que indagar o enfrentarnos al tema del idioma también, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ya con el traductor de Google, por ejemplo, puedo traducir esta página y ya se simplificaría el asunto, ¿verdad? Creo que es bueno buscar los medios para poder salir adelante y continuar, ¿no es cierto? Creo que los retos están aquí, las plataformas, los recursos tecnológicos se les está mostrando, entonces ya estaría en manos de cada uno de ustedes poder, digamos, profundizar o aplicar esto en las actividades académicas, en el aula o en diferentes áreas que vean conveniente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, se puede crear de una forma rápida, interactiva, lo que es las experiencias innovadoras con realidad aumentada, ¿no es cierto? Incluso
hay proyectos de grado que se van a enfocar en esto, en la universidad, justamente por esta facultad, ¿no? Es cierto, se está trabajando en eso ya, porque no podemos dejar de lado estas tecnologías en beneficio de los estudiantes, digamos, ¿no? Entonces, ya se está yendo a ese lado también. Estamos mirando fuertemente a este lado de la tecnología, ¿sí? Sí, sí, con LAYAR en 3D no se puede. Para eso necesitamos unas herramientas más avanzadas como esta de Wikitude, por ejemplo. ¿Sí? Se puede hacer eso. Junayo, voy a volver atrás. Esta es la herramienta que permite trabajar con objetos en 3D. Esta, Junayo. Con esta podemos trabajar en objetos en 3D. ¿Sí? Ahora, también he visto una pregunta donde dice que ¿cómo puedo trabajar en el aula? Muy bien. Eh, Voy a contar la experiencia que yo tuve. Por ejemplo, cuando eh, lancé una pregunta en la materia de computación empresarial, yo hice una especie de circuito con los estudiantes. Es decir, a los chicos les pregunté preguntas escritas primero. Les di, les formé en grupos de 5, ¿no? Por mesas, como pueden ver aquí, más o menos. A ver, voy a volver atrás. De esta forma. De esta forma. Entonces, yo los agrupé. Les di una pregunta y los que respondían rápido y bien, entonces les daba la imagen. Yo les daba la imagen y ellos volvían a su mesa y ellos tenían que escanear la imagen con el celular. Obviamente yo les pedí una clase antes que se descarguen la aplicación Layar. Después, en la imagen que yo les di, que traje impreso, puse un formulario Google, como aprendimos a crear la clase pasada, con otra serie de preguntas. Puse un video informativo más acerca de la materia. También puse enlaces para que puedan saber más acerca o tener más información. Entonces, ese tipo de interacción tuve en el aula con los estudiantes, ¿no? Básicamente, con los límites, digamos, sería la imaginación, ¿no es cierto? A mí se me ocurrió hacer eso, un tipo circuito con los chicos, ¿no? Para poder ver cómo es el trabajo en equipo, y de esa forma saber qué experiencias tienen los estudiantes. Ahora, este tema de realidad aumentada es amplio, muy amplio por si acaso. Entonces, la información está, ¿no es cierto? Las experiencias también serían en función a las prácticas que podemos hacer nosotros. Yo les había comentado que nosotros tenemos algunas reuniones con otros profesores en la Universidad San Simón y justamente hemos hablado sobre este tema de realidad aumentada y quedaron contentos porque han logrado interactuar con sus estudiantes justamente de la misma forma como les decía, ¿no? Imprimir algo relacionado con la materia, subir los objetos, ¿no? Buscamos los recursos en la red y subimos los objetos y de esa forma les podemos dar una mayor información para empezar con el tema relacionado y lo que se quiere, ¿no? Interactuar, darle uso al dispositivo móvil, no solo es para usar en las redes sociales, juegos, o actividades de ocio, ¿no? Entonces, de esa forma se ha trabajado también en ese lado y hay resultados positivos. Obviamente, todo es un proceso, ¿verdad? Entonces, sí hay resultados, pero en su mayoría son positivos. ¿Sí? Bien, podemos estar descartando ya lo que es esto de la realidad aumentada, ¿no es cierto? Específicamente con LAYAR, ¿no? Hay muchas formas para poder trabajar con esto, ya hemos ido viendo algunas otras plataformas más. Ahora, todo esto, por si acaso, es como si estuviésemos trabajando en la nube, ¿no es cierto? Aquí no hay ningún botón que diga guardar
automáticamente se va guardando mientras vamos trabajando. Y cuando volvemos a entrar a la plataforma Layar, ya nuestras actividades que hemos realizado quedan ahí almacenadas, ¿no? Entonces, desde cualquier computador podemos acceder. Lo único que necesitamos es tener conexión a Internet nada más, ¿verdad? Eso sería, digamos, haciendo una pequeña conclusión y resumen de esto, ¿no? De Layar. Sí, y me parece muy interesante que sea nuestra primera experiencia con Layar porque es bastante sencillo el manejo. Ustedes han podido apreciar que es demasiado intuitivo poder arrastrar y dejar caer los objetos, los elementos que queremos que muestren, que queremos mostrar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, nuestras primeras experiencias, mis recomendaciones que sean trabajando con Layar y después podemos ir a profundizar un poco más con otras herramientas, ¿no? Para poder hacer que nuestras clases sean más dinámicas e interactivas. Entonces, podemos estar concluyendo esta parte de realidad aumentada con la tecnología Layar. Y ahora podríamos entrar a lo que es crear un podcast, ¿no? Un podcast es la forma de poder llegar a nuestros estudiantes o nuestros oyentes con temas relacionados a alguna actividad. Por ejemplo, queremos hablar sobre lo que es la suite de Google, por así decirlo. Entonces, uno ya se inspira en un determinado tiempo y puede llegar a casa, se sienta, espera una hora indicada y empieza a grabar el contenido de lo que quiere transmitir. Entonces, es como tener nuestro propio programa de radio en la nube también, ¿no es cierto? Entonces, para ello, solo debemos tener nuestra cuentita creada, ¿no es cierto? En Spreaker, ya les había mencionado, ¿no? La anterior clase. Y una vez registrado en Spreaker, ya nosotros podemos descargar la aplicación que es esta, ¿no? Sigue cargando esto, a ver, y ahí está, ¿no? Spreaker Studio para computadoras de escritorio o para dispositivos móviles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué crear un podcast, ¿no? Es tan variada la forma de poder llegar con información a nuestros estudiantes que ya no solo tiene que ser por la pizarra y por los apuntes que toma en el aula. Ya tenemos que mirar a diferentes herramientas que nos permitan llegar con contenido por los medios en los cuales los estudiantes ya son muy diestros en manejar. Por ejemplo, Internet, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder ser un docente innovador, un docente que quiera proponer nuevas formas de llegar a los chicos con contenido educativo? ¿No es cierto? Entonces, una puede ser con realidad aumentada, utilizando un podcast también, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Y la próxima clase van a ver que también se puede crear historias interesantes con Adobe Spark, que es lo que vamos a manejar el día miércoles, ¿ya? Pero eso es otra forma de ser un docente innovador, de ser un docente que cause sensación en el aula, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es conocer esas herramientas, las cuales el único límite sería la imaginación nada más, ¿no es cierto? Entonces, vamos a crear nuestra cuentita que ya está hecha, muy bien. Y una vez creada la cuenta, descargamos la aplicación Spreaker Studio, ¿verdad? Ya en nuestras computadoras. La instalamos y el resultado es este, ¿verdad? Van a ver qué sencillo es crear.
Si no tenemos la cuenta creada en Spreaker, no vamos a poder usar la aplicación, porque al momento de instalar seguramente les pidió que llenen los datos con los cuales se registraron a Spreaker, ¿verdad? Entonces, una vez que han llenado los datos, ya están registrados, ¿verdad? Y aquí sale clarito el icono o el avatar, digamos, que ustedes pusieron, ¿no? Ahí, ¿verdad? Entonces, es como el decir, ya está sincronizado con mi cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y, perdón. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí, una vez que hemos pasado ese proceso de registro y de instalación para poder descargar la aplicación, en este caso el Speaker Studio, entonces ya lo tenemos en la computadora o lo tenemos también en el dispositivo móvil, pero mejor si es en la computadora porque ahí se aprovecha más, ¿no? Algunas cosas son muy buenas realizarlas por el teléfono o dispositivo móvil y otras son también muy buenas o mejores por la computadora, ¿no es cierto? Pero yo siempre soy partidario de que es mejor con las teclitas, el ratón y todo eso porque ahí se tiene mayor control de todo, ¿no es cierto? Y además la pantalla es más grande, eh, 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 podemos tener mayor versatilidad al momento de manejar, ¿no? Los controles son más amplios, las posibilidades son mayores y a diferencia de los dispositivos móviles, ¿no? Más reducido, la pantallita es más pequeña, el tipo de letra y de sin fin de cosas también, ¿no? Pero ya cada uno ve la mejor forma de poder realizarlo. Aunque para poder realizar una grabación con Spreaker Studio, suficiente con que presionemos un botón si estamos con el dispositivo móvil y ya empezamos a grabar, ¿no es cierto? Más simple la cosa también, pero aquí ya es tipo estudio esto, ¿no? Por eso el nombre estudio es Spreaker Studio, digamos. Aquí ya podemos realizar nosotros eso, ¿no? La grabación. Ahora, aquí, por ejemplo, vamos a analizar esto de acá, ¿no? Tenemos la pantalla principal, el overview de Spreaker Studio, ¿no? Aquí está nuestra cuentita y me dice cuánto de espacio de audio tengo utilizado. En este caso tengo un 7% del 100% de un total de 0 horas, 5 horas, ¿no? En realidad puedo grabar de forma gratuita 5 horas aquí, ¿no? Con una duración de 45 minutos en transmisión en directo puedo realizar, ¿verdad? La versión free me parece excelente para poder trabajar, ¿no? Y hacer unos podcasts de duración de 3 a 5 minutos, con temas específicos y puntuales, ¿cierto? Entonces tenemos esa posibilidad aquí. Y no es solo esta, ¿no? Tenemos otra opción que es SoundCloud también. A ver, vamos a ver aquí. SoundCloud. Esta es otra plataforma para realizar podcast, igual. ¿Cierto? Aquí es gratuito igual, creamos la cuenta y empezamos a disfrutar del contenido también, ¿no? Y podemos hacer nuestro podcast también aquí. En este caso estamos utilizando lo que es Spreaker, ¿no? Porque siempre es bueno conocer herramientas nuevas, todo eso, ¿no? También la descubrí hace unas semanas atrás, por eso me parece muy interesante mostrarles esto también, aparte del tradicional SoundCloud y las otras que hay. Entonces, tengo 5 horas gratuitas, ¿no? Y con una cuentita de correo, entonces, fíjense, son bastante, ¿no? Ahora, por este lado también tenemos a los bozadores, ¿no? Aquí nos va a aparecer la lista de nuestras grabaciones que podemos realizarla offline también, ¿no? No todo es online, offline podemos hacer eso, nuestras grabaciones y luego si es que ya estamos seguros de poder compartirlo, lo subimos a la red, ¿no? Podemos conectarnos con Skype, se está conectando ahorita, pero lo voy a cerrar porque mi Skype no está activo todavía, ¿cierto? Porque no lo usamos mucho, ¿verdad? Ya. Este es interesante. Música sin derechos. Cuando lo presione, va a abrirse este navegador y me va a llevar a la página donde voy a encontrar música que puedo usar y sin derechos de autor, ¿no? Con esto voy a estar completamente seguro de poder encontrar músicas
o sonidos en los cuales no me va a preocupar el tema de derechos de autor. Entonces aquí tengo la lista de la librería de sonidos. Entonces, aquí no necesito registrarme. Sí, sí, también sí, puedo registrarme, pero puedo empezar a descargar los temas, ¿no? Aquí está el botón para poder descargar. Entonces, miren, no son muy pesados, lo descargo y ya, bueno, me pide si registrarme. Bueno, siempre es interesante registrarse, ¿no? No sé si me habré registrado, pero de todas formas, de esta forma, valga siempre la redundancia, de esta forma podemos encontrar la música sin derechos de autor, ¿no? ¿Ya? También tenemos las preferencias para poder elegir el idioma de nuestro Spreaker Studio, autodetectada, va a dar la configuración del sistema operativo, si está en inglés por defecto, pero igual podemos cambiar a español, ¿cierto? Es ser temas de configuración de esta consolita que está aquí, ¿no? Nuestra consola, ¿no? Y opciones avanzadas también para poder tener un control mayor a nuestro Spreaker Studio, ¿ya? Eh, bueno, aquí pasó algo. Ya, se va a conectar aquí. Me desconecté sin querer. Ya, volvimos. Entonces, de esa forma podemos tener la posibilidad de ayuda, ¿no es cierto? También, ¿no? Y aquí las preferencias. Entonces, pueden ver que no es nada complicado navegar por estos lugares. Los botones que yo recomiendo que debemos usar bien son grabar y música sin derechos para colocar música de fondo, ¿no es cierto? Y así poder dar unos toques adicionales a nuestras grabaciones, ¿verdad? Ahora vamos a la parte central del panel, ¿no? Esto es como una consolita, donde podemos iniciar nuestra grabación colocando efectos, por ejemplo, esto de cámara fotográfica, ¿cierto? Entonces, solo presionando estos botones ya podemos ir colocando efectos en nuestras grabaciones, ¿verdad? Entonces, miren, este botón Este botón es súper importante porque aquí es donde vamos a encontrar la posibilidad de grabar nuestro podcast, nuestro primer podcast, ¿no? Entonces, si lo presionamos, va a salir aquí cómo queremos hacer la transmisión, en vivo o offline, ¿cierto? Si es en vivo, podemos chatear con los oyentes y compartir la transmisión en las redes sociales, mientras que puedes ir al aire por un máximo de 5 horas, ¿verdad? Pero en realidad, como nosotros estamos en la versión gratuita, solo vamos a poder grabar un podcast con una duración máxima de 15 minutos nada más. Lo mismo en la transmisión offline. Vamos a realizar una transmisión de 15 minutos. Es decir, presiona este botón y ya automáticamente está procediendo a grabar. Pueden notar que la línea de tiempo ya está cosiendo y todo lo que estoy hablando se está grabando. Puedo colocar los efectos de sonido que yo quiero, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de tema que puedo haber elegido. Entonces, así puedo ir grabando mi primer podcast. Puedo hacer incluso configuraciones del micrófono, ¿no? De los parlantes, ¿verdad? Entonces, hacer configuraciones adicionales que son importantes, pero que también por defecto están aquí ya reconocidas por el programa Spreaker Studio, ¿no? Que ya nos deja por defecto con la mejor sugerencia que tiene. Entonces, a veces es conveniente no tocarlo, tal vez solamente subir el volumen, ¿no? Para poder hacer que tenga un mejor agarre del audio, digamos. Eso. Se dan cuenta que es sencillo poder hacer una grabación. Ya llevo 1 minuto y 11 segundos, 12. Entonces, digamos que es suficiente, ¿verdad? Entonces, presiono el botón
¿ya? Y ahora me voy a playlist. Bueno, no, perdón. Vuelvo al mismo. Y entonces, aquí ya tengo grabado mi primer podcast, ¿no es cierto? De esa forma, pero offline, por si acaso, ¿no? No está eh, online, ¿no es cierto? Si hubiese presionado el otro botón que es online, ya en vivo, en directo hubiese estado transmitiendo, ¿no es cierto? Por eso a veces es mejor hacerlo offline, porque así podemos escuchar nuestra grabación y de esa forma poder saber si lanzarlo al aire o no todavía y así poder mejorar nuestro proceso eh, del contenido del audio, ¿no es cierto? Entonces presiono stop y ahí está, ¿no? Puedo hacer esto aquí. ¿Verdad? Y puedo publicarlo o puedo vozarlo o puedo exportarlo ya, ¿no es cierto? Entonces, miren, puedo incluso subir una imagen para que tenga un contenido más notorio, digamos, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Ahora, ¿en qué consiste la tarea para ustedes? Consiste en que hagan una grabación de un podcast con una duración de 3 a 5 minutos sobre un tema a elección. Las especificaciones están en el documento, ¿verdad? Es algo sencillo, cómo deben realizar este podcast y luego deben publicarlo. Puede ser privado esto por si acaso. A ver, vamos a publicar y me va a decir a qué redes yo puedo publicar esto. Puedo publicar a Facebook, puedo publicar a Twitter, puedo publicar a SoundCloud, puedo publicarlo a YouTube. A mí presten mucha atención en esta parte, a mí yo ya me registré esto, pero como no tengo Twitter, no está enlazado todavía, o aunque sí, a ver, no. Entonces me pide que me registre a Twitter. Por esa razón me ha botado esta ventanita, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy conectado a Facebook, por eso la opción de desconectar, a Twitter también estoy conectado, a SoundCloud, pero no estoy conectado a esta red social, ¿no? Que es tu entonces puedo conectarme, pero yo no tengo cuenta en esta. No es una de las redes sociales que más uso, ni siquiera tengo la cuenta, no me registré, por esa razón no estoy conectado. Entonces, por esa razón puedo publicar a estas redes sociales, ¿no es cierto? Porque yo ya me registré, ¿no? Aquí. Entonces, el solo hecho de presionar este botón nos va a llevar a la ventana de registro, ¿no es cierto? A esta ventana de registro y ahí puedo yo elegir a qué redes sociales enlazar mi podcast, ¿verdad? Eso queda claro. Entonces, yo elijo publicar aquí a Twitter, no, mejor no, aquí, solo a Facebook nada más porque va a ser más fácil eliminarlo. Entonces, puedo colocar el título de mi, mi podcast, ¿verdad? ¿Sí? Incluso puedo subir la imagen también. Entonces, eh, grabación 2, la descripción, puedo colocar las 5 palabras clave, ¿no es cierto? Entonces, podcast, ¿no? X, separados por comas, ya estoy colocando 5 palabras claves y este es el nombre con el cual se va a publicar, Hugo Campos Show. ¿verdad? Entonces, fíjense, el contenido es explícito, puedo mantener el botón de descarga para que otros puedan descargarlo y escucharlo offline, ¿no? Puedo hacerlo también de forma privada, ¿verdad? Y ya, así como pueden ver, es algo sencillo todo esto. Puedo subir la imagen también, ¿verdad? Presionando aquí y ya elijo la imagen que quiera, ¿no? Y aquí están las dimensiones que me permite subir, ¿no? De 400 por 400 píxeles y un máximo de 5 megas es esto por si acaso, ¿no? Y el formato es JPG. Entonces esas son las indicaciones que nos da para poder subir. Y luego publicar. Recuerden que podemos asociarlo a nuestras redes sociales. Entonces yo lo publico y ahí está, ya está la base de progreso. Y ya está.
¿no? El mensaje del episodio se ha publicado con éxito y puedo volver aquí. Voy a mi cuenta de Spreaker, aquí, y ya está, ¿no? Grabación 2, ¿verdad? Ya está. Entonces, presiono play. Ya tengo mi primer podcast, ¿no? Desde acá también puedo darle like, me gusta y otras redes sociales, puedo descargarlo, ¿verdad? Y aquí está la duración. Este es un podcast. Ahora, yo decidí subirlo a mi red social. Este es el primer podcast que hice, ¿de acuerdo? Entonces voy a actualizar esto y ahí está, ¿no es cierto? Fíjense, grabación 2 ya se subió a mi red social, ¿verdad? Entonces ya está compartido. Eh, Podemos realizar de esa forma nuestro podcast informativo de retroalimentación, hablar sobre algún tema en específico, sobre nuestras materias que tenemos en clase, ¿verdad? Entonces, para ser un docente innovador, un docente que usa las tecnologías de información y comunicación, debemos conocer de estas tecnologías. Yo les invito a que puedan ver este Spreaker y buscar aquí en la barrita de búsqueda educación. Van a ver que van a encontrar un sinfín de podcasts de personas que aportan hartísimo al tema de la educación, de tecnología y ¿no? Fíjense, por ejemplo, educación rural, un problema de atención, hay bastante material de gente que hace esto del podcast muy útil y usado. Entonces, ser un podcaster es algo estupendo. Hay que empezar por nuestros primeros pasitos y ya volvernos, tal vez de aquí a un tiempo, un podcaster, ¿no es cierto? Y no solo podemos encontrar temas relacionados con educación, tecnología, entretenimiento, diversión, entonces ya encontramos bastantes recursos de podcast. Son muy interesantes. Yo los he estado escuchando bastante. Hay cursos incluso, imagínense cómo manejar Photoshop, pero si solamente vas a escucharlo, ¿no es cierto? O sea, es interesante porque ahí se ve la calidad de narración de la persona que está hablando y hace que contagie eso, ¿no? Entonces uno cierra los ojos y se empieza a imaginar cómo más o menos puedes realizar de lo que están hablando, ¿no? Cómo manejar la herramienta, digamos. Entonces es algo interesante, ¿no? O sea, uno va diciendo, va indicando, yo puedo hacer esto con estas herramientas. Wow, uno ya se sumerge, se introduce, digamos, a lo que es el tema, ¿no? Entonces es muy interesante los podcasts. Les recomiendo que puedan ver esto para que vean cómo hacen, ¿no? Los podcasteros, los que se están iniciando como nosotros también, ¿no? Entonces, en eso consiste nuestra actividad para la evaluación, ¿no es cierto? Ya están descritos los temas, entonces los requerimientos, perdón, ya este video también les explica cómo grabar un podcast de forma rápida, ¿no es cierto? Sin conocimientos profundos de lo que es la web y todo lo que implica tal vez la complejidad que puede existir en el manejo de estas herramientas, pero sin embargo es de forma sencilla, ¿no es cierto? Aquí está, podemos iniciar en vivo o offline. Yo les recomiendo que hagan offline y así van a escucharse cómo está saliendo el producto y si estamos de acuerdo lo compartimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si no, entonces si ya adquirimos la práctica en vivo, ¿no? Mejor. Sí, entonces eso sería. Eh, el requerimiento va a ser que insertemos música sin derechos, ¿verdad? Y aquí está en la lista de música sin derechos, ¿verdad? Pues tenemos que registrarnos esta plataforma y poder descargar la música para poder usarlo, ¿no? Y después hacer un podcast de duración de 3 a 5 minutos sobre algún tema a elección de ustedes. No es necesario que sea educativo, puede ser educativo, hablar sobre algún tema, ¿no es cierto? Sí, a elección, pero es más libre esto. ¿De acuerdo? Entonces, eh,
todo está en la nube, por si acaso, ¿no es cierto? No hay, o sea, guardar cómo, no, todo está en la nube, así que siempre se va guardando automáticamente. Eso es la web 2.0, por si acaso, ¿no? Ya habíamos hablado de eso en la primera sesión. Muy bien, creo que con eso estaríamos dando por concluida la sesión de ahora, a no ser que tal vez hay algunas preguntas, doctor.